Hoy día, y Dios nos va a llevar por algo muy interesante. De verdad he estado orando por esto por algún tiempo. Este día yo quiero comenzar una serie llamada Libres. ¿Cómo se llama la serie? Libres. Libres. Esta serie está basada en el libro de Juan, capítulo 8. Vaya conmigo a la escritura. Juan, capítulo 8, versículo 31 al 33. Juan 8. ...31 al 33. ¿Ya lo encontraron? ¿Ya están ahí? Dice así la lectura. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Yo no sé cuántos han creído en el Señor Jesús. Que habían creído en Él. Recuerde que esto se trata de creer, este es un camino de fe. Y les dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, diga, en la palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando dice Jesús, y conoceréis la verdad, se está refiriendo a su palabra. Diga conmigo, la palabra es la verdad. Muchas personas o iglesias, grupos religiosos, tratan de adjudicarse que ellos tienen la absoluta verdad. Y yo quiero decirte que no hay religión, iglesia, congregación, aún tal vez dentro de nosotros, ¿verdad? No hay nadie que tenga la verdad absoluta, total, en esta vida. La verdad absoluta, o como dijeran alguien por ahí, la verdad verdadera es la palabra. Diga conmigo, la palabra. La palabra de Dios es la verdad. Dice, y conoceréis la verdad, o sea, la palabra, y a la verdad te hará libre. Nos hará libres, amén. Y aquí viene una gran cuestión. Entonces le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, Señor? Seréis libres. Seréis libres. Esta serie nos va a llevar a algo que Dios quiere hacer en nuestras vidas de tiempo ya. Y yo creo que a través de esta serie Dios te va a dimensionar a una forma de vida que tú y yo necesitamos. Y yo creo que esta serie va a impactar tu vida de tal manera que tú puedas, escucha bien, experimentar las palabras de Jesús en ti. Seréis verdaderamente, no solamente una libertad parcial, no solamente una libertad imaginaria, algo utópico, no, seréis verdaderamente libres. ¿Amén? Ok, esa es la serie. Como dijeran por ahí, una vez dicho esto, esta parte a mí me llama mucho la atención y de verdad se los aseguro, se los digo con todo el corazón, viene lo bueno. Diga conmigo, viene lo bueno. Vamos a la escritura del día de hoy, al libro de Éxodo capítulo 3. Ahora sí,
Yo le recomiendo que por nada del mundo se pierda esta serie. A los que nos están escuchando por las redes, por nada te pierdas esto que Dios estará hablando en estos días de una manera muy, muy especial. Éxodo capítulo 3. Vamos a leer del versículo 1 en adelante al versículo 10. Éxodo, en el Antiguo Testamento, capítulo 3, del 1 al 10. ¿Ya lo tienen ahí? ¿Ya lo encontraron? Dice así: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Versículo 7. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. ¿Dónde estaba? ¿Y cómo estaban? No. Vamos a leer. ¿Cómo estaban por ahí? ¿Qué dijeron? Estaban en aflicción. Bueno, espero que esté leyendo la Biblia, ¿verdad? Seguimos. Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores. Pues he conocido sus angustias, y he descendido, y he tomado la decisión, y he venido para librarlos de sus aflicciones, para librarlos de la condición en que están viviendo. No es posible, dice Dios en su corazón, no es posible que mi pueblo esté en esa condición. Y he descendido para librarlos. Diga conmigo: para librarme de mano de los egipcios. ¿De quién nos iba a librar? He venido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra. Dios está aquí pensando en su pueblo, mirando su necesidad, mirando su aflicción, y Él ha decidido en ese momento sacarlos de Egipto. Pero miren, no nada más sacarlos. Dios es un Dios de propósitos, y dice la Escritura que tiene un propósito: sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, amorreo, fereceo, jebeo y jebuseo. Recuerda que estos pueblos, todos ellos feos, por cierto, quisieron detener el propósito de Dios en su pueblo, mas ellos no pudieron. Diga conmigo: no pudieron. Porque Dios ya estaba determinado
Dios ya lo había propuesto, llevar a este pueblo a algo mejor, a una buena tierra. Y yo quiero decirte que Dios tiene el propósito para tu vida y para tu casa de llevarte a algo mejor, a esa buena tierra, dice la Escritura, que fluye leche y miel. Yo no sé cuántos lo creen. Si tú lo crees, dale ese fuerte aplauso a nuestro Dios. Versículo 9, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Con toda razón dice este canto, clamé y me oíste. Él escucha el clamor de su pueblo. Cuando estamos en aflicción, cuando estamos tan necesitados, Él escucha mi clamor. ¿Cuántos lo creen? El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. No llevaban una buena vida ahí. Eran oprimidos, eran afligidos, eran maltratados. Escuche bien, versículo 10. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel, para que ellos salgan y puedan ser libres. Hoy yo te quiero compartir acerca del tema de esta mañana, de esta tarde ya, domingo. El primer tema, plática de esta serie, se llama Libres de Egipto. ¿Cómo se llama? Libres de Egipto. La libertad es uno de los más grandes valores universales, así como el amor, así como la paz, son valores que han sustentado esta humanidad desde siempre. Son valores que están intrínsecos en cada una de las personas. Tenemos eso en nosotros, de amar a otras personas, de vivir en paz. Pero hoy yo quiero decirte que uno de los grandes anhelos de las personas es vivir en libertad. Por eso se dice que la libertad es ese gran valor universal que mucha gente siempre, aún al día de hoy, sigue buscando. Naciones y países luchan por su libertad. Aún en el día de hoy, aquí nosotros podemos estar sentados a gusto, pero hay lugares donde están derramando sangre, donde están peleando, están en guerra por su libertad. ¿Cuántos saben que todavía la guerra de Ucrania sigue? Están en guerra. ¿Y sabes cuál es el asunto de Ucrania con Rusia? Rusia queriendo recuperar y diciendo que ese territorio les pertenece, y los de Ucrania diciendo no, este es nuestra tierra y nosotros no queremos vivir bajo el régimen ruso, nosotros queremos vivir siendo libres. Y ellos están peleando, están dando la vida literal. Escuchaba esta semana, yo no sé si ustedes escucharon y vieron las noticias, que un grupo de mujeres en Irán, no sé si alguien escuchó esto fue la noticia de la semana en Irán, mujeres, ¿verdad? Estaban ya protestando y luchando y levantándose,
en protesta, ¿verdad?, de la opresión en que han vivido estas mujeres toda su vida. Y están luchando, ¿verdad? ¿Sabes por cuál fue la causa? Porque a una de estas mujeres fue ejecutada. La asesinaron simplemente porque ella llevaba un poco mal puesto el velo. ¿Sí saben que estas mujeres tienen que cubrir desde la cabeza hasta los pies? Y porque llevaba un poco mal puesto su velo, lo que le tapa la cabeza, la mataron. Se levantan muchas mujeres protestando contra el Islam, ¿verdad?, de sus dogmas, de sus leyes, de sus doctrinas que han sumergido, ¿verdad?, en opresión por muchos años a las mujeres, y ellas entonces decidieron levantarse y pelear y protestar por su libertad. Yo quiero decirte algo interesante. Yo no sé cuántos de ustedes saben, y aquí está algo interesante, yo no sé cuántos de ustedes saben que se celebra el 12 de octubre. ¿Sí sabe? El día de la raza. Una vez así preguntaron, el 12 de octubre, dijo, es mi cumpleaños, ¿verdad? 12 de octubre, Día de la Raza. Bueno, pero ¿qué significado tiene esto? ¿Alguien se acuerda de esto? ¿Qué tan significado? ¿Por qué? Dígalo. ¿Verdad? Vienen los españoles, descubrieron América, Cristóbal Colón llega a estas tierras de América, descubren y empiezan a colonizar los españoles y a desterrar a los grupos indígenas, a los grupos étnicos que ya estaban establecidos en su tierra, ¿verdad?, desde siempre, y los empezaron a conquistar, a colonizar, y entonces después por mucho tiempo estuvieron bajo dominio y bajo su yugo y su gobierno. Ahora, pero la historia no queda ahí. ¿Cuántos recuerdan que el mes pasado, el mes de septiembre, aquí nosotros estábamos bien patrióticos, ¿verdad? El mes de la patria. ¿Sí sabe eso? El mes de la patria, ¿verdad? Y a veces comemos pozole, tostadas y no sé qué tantas cosas en el mes de la patria, y nos ponemos los colores festivos y tiramos cohetes. Y hay gente que a veces ni sabe ni por qué, ¿verdad? ¿Qué celebra? ¿Y por qué es el mes de la patria? El 15 de septiembre, porque México alcanza su independencia, logra, ¿verdad?, quitarse este gobierno que los estaba subyugando, y empezó entonces a vivir de otra manera, a vivir libres, porque este pueblo mexicano, como muchos pueblos latinoamericanos, tenían ese anhelo en su vida de vivir libres. Y yo quiero decirte que es algo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, el anhelo de la libertad. Por eso cuando Dios vio a su pueblo en esclavitud en Egipto, dijo: yo he oído su clamor, he visto su necesidad y he decidido hacerlos libres. Y hoy, este día, yo quiero decirte que Dios mira a su pueblo en libertad. Dios quiere hacernos libres. Ese es uno de los grandes propósitos de Dios en nuestras vidas a través del cristianismo. Todo ser humano, mire, este asunto de la esclavitud siempre ha estado. Si usted ha leído bien la Biblia, en el tiempo de la Biblia, de la Escritura, había esclavitud. ¿Cuántos han leído la Biblia acerca de esto? Que había esclavos. Es más, Pablo recomendaba a algunos, bueno, aunque tiene una connotación, una revelación espiritual más profunda, les dijo: bueno, yo no sé cómo conociste a Cristo, si en ese momento tú eras libre o eras esclavo. Está diciéndoles Pablo
Es más, Pablo escribe a una persona, y hay un libro en la Biblia, de alguno que era esclavo. ¿Sí se acuerda de eso? Entonces ahí estaba la esclavitud. Hace muchos años atrás, siglos pasados atrás, había una tremenda, ¿verdad?, esclavitud en Norteamérica. Y había esclavos, eran tenidos como una posesión, eran maltratados, ellos no podían hacer lo que ellos querían. Y lucharon, ¿verdad? Uno de los últimos que vino a luchar, yo no sé si usted se acuerda de este famoso, que por cierto era un pastor bautista que luchó por los derechos civiles de la raza negra en Estados Unidos para que ellos completaran totalmente su libertad, Martin Luther King. ¿Sí se acuerda de eso? Él luchó por esto, para que viera esa total libertad, esa igualdad en un mundo libre. Dios nos ha puesto en nosotros ese sentido de libertad. Pero hay algo aquí interesante hoy en este día que Dios quiere hablar a nuestros corazones, que su propósito se cumpla en nuestras vidas. Diga conmigo, soy libre. Yo encuentro aquí a un pueblo en otra nación, que es Egipto, viviendo en esclavitud. Pero yo no sé si ustedes se acuerdan cómo fue que este pueblo llegó a Egipto y terminaron siendo esclavos. ¿Se acuerda usted? Porque algunos dicen, bueno, ¿por qué el pueblo de Israel estaba ahí? ¿Se acuerda de José? El soñador. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda que vino un gran hambre en aquella región? Y Dios había levantado a José y lo había puesto como principal en tierra de Egipto. Y él pudo alimentar a su familia, a sus hermanos, en medio de la necesidad. Dios abrió un camino de abundancia para su pueblo. Escuche la revelación. En medio de la necesidad, Dios abrió ese camino de abundancia y los llevó para suplir su necesidad. ¿Y sabes a dónde fueron a terminar? El papá de José y sus hermanos. ¿En dónde terminaron? ¿En dónde terminaron? En Egipto. En Egipto, cuando ellos estaban necesitados, estaban pobres, y ahí dice la escritura que entonces Él les dio de comer, dijo, traigan a mi padre, traigan a mis hermanos, y dice que ahí se quedaron, dice la Biblia, y el pueblo empezó a crecer, a crecer. Los egipcios, cuando se dan cuenta, dijeron, no, esto es más posible, estos después van a ser más que nosotros y nos van a gobernar. Entonces deciden meterlos en esclavitud. Revelación. Por llevarlos a la abundancia. ¿Quiere la revelación? Ahí le va, escuche. Por llevarlos a la abundancia, terminaron siendo esclavos. Por llevarlos por ese camino de bendición, terminaron siendo esclavos. Eran esclavos. Siendo el pueblo de Dios, eran esclavos. Dice ahí en Éxodo capítulo 6, vaya conmigo ahí mismo para que se dé cuenta. Éxodo capítulo 6, versículo 6. Dice así, unas hojas adelante, versículo 6.
Bueno, vamos a leer un poco atrás para poder entender el contexto de esta lectura, del 4 en adelante. Dice, también establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la cual es, dice aquí la escritura, escuche bien, darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros. Mire, ¿cómo llegaron? ¿Cómo llegaron? Como forasteros. Y dice la escritura, y en la cual terminaron viviendo. Y ahí habitaron y se quedaron. Versículo 5. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Ellos eran esclavos, servían a Faraón y servían a Egipto. ¿Sabes cuál es el símbolo de Faraón en la Biblia? Faraón es el mismo Satanás. Y Egipto representa en la Biblia lo que es el mundo. Por eso dice aquí la escritura que ellos le servían a los egipcios. Cuando la gente no conoce a Cristo, cuando la gente no vive sin Cristo, son esclavos de Faraón. Le están sirviendo al mundo. Es por eso que Dios siempre tiene ese anhelo para libertar a su pueblo. Le dice aquí, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto. El pecado es algo que pesa y agobia en la vida de las personas. Eran esclavos. Y la Biblia nos revela y nos enseña: quien vive en el pecado, esclavo es del pecado. Por eso está diciendo aquí, yo he visto cómo estos viven con tareas pesadas. Dice aquí la escritura, escuche bien, yo soy Jehová y yo los sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre, dice otra versión, y los libraré de su esclavitud. El propósito de Dios es de libertar al pueblo de la esclavitud, al pueblo de la servidumbre del pecado. Los libraré y los sacaré de esas tareas pesadas, del peso del pecado que te agobia. Y os libraré de su esclavitud y los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y los tomaré por mi pueblo y yo seré para ustedes vuestro Dios. Diga, Él es mi Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó, diga conmigo, me sacó, que os sacó debajo de las tareas pesadas de Egipto. Él nos sacó del peso del pecado de este mundo. Por eso la escritura dice que Él vino a libertar a los que estaban oprimidos bajo el yugo de Faraón, bajo el yugo de Satanás. Él quiere hacerte libre. Dice en el libro de, escuche bien,
Juan capítulo 8, versículo 34. Vaya conmigo al libro de Juan capítulo 8, 34. Te va a sorprender esto. 8:34. Porque la gente le preguntaba, bueno, ¿cómo dices que nosotros somos esclavos? Si somos linaje de Abraham, si somos mexicanos. Y ya este 15 pasado de septiembre, por eso dimos hace unos días, hace un par de semanas dimos el grito de nuestra independencia, de que ya somos libres. ¿Cómo que somos esclavos? ¿Cómo Jesús nos vienes con esto? Ya le dijeron, somos de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. Jesús le respondió, 34, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, que practica pecado, el pecado, esclavo es del pecado. Esclavo es del pecado. Y yo quiero hablar esta tarde a aquellos que viven en esclavitud de pecado. El pecado arruinará tu vida. El pecado, tarde que temprano, te va a arruinar. Tarde que temprano. Vivirás bajo el yugo de Faraón. Vivirás sirviendo a este mundo. Dice que eran con tareas pesadas. Habrá un peso siempre sobre tu vida del pecado. Siempre. Porque mientras vivas y practiques el pecado, eres esclavo. Eres esclavo. Ay, pastor, pero si venimos a la iglesia, ay, pastor, pero si ya dimos el grito de la independencia, ¿cómo usted va a decir que somos esclavos? Jesús está diciendo, oiga, es que usted no lo va a escuchar en otro lugar. Estos mensajes y predicaciones ya están excluidas de las iglesias. Pero yo vengo a decirte aquí de parte de Dios que si tú vives y practicas y estás en el pecado, esclavo eres del pecado. Ellos no podían vivir haciendo lo que ellos querían en plena libertad. ¿Por qué crees que Ucrania está derramando sangre y hay muertos y más muertos y hay gente que pelea? Porque ellos quieren vivir libres, no bajo el yugo, no bajo la opresión. Y yo quiero decirte que el pecado, Faraón y Egipto pondrán yugo a tu vida. Vivirás esclavizado bajo tareas pesadas, bajo el peso del pecado que arruinará tu vida. Pero en esta hora yo quiero decirte que Dios ha decidido y ha descendido para hacerte libre y sacarte y llevarte a algo mejor. Diga conmigo, algo mejor. Para llevarte a algo mejor. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Dice así. Mire, escuche bien.
versículos 16 y 18. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo, ¿para qué? Para obedecerle. Yo no sé a quién has decidido obedecerle en esta vida. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos, seréis esclavos de aquel a quien obedeces? La gente vive siguiendo los caminos de este mundo, los deleites, dice la Escritura, los placeres de esta vida, de este mundo que ofrece Egipto literalmente. Eres esclavo. Eres esclavo a quien tú estás obedeciendo. ¿No sabes que si te sometes a alguien como esclavo para obedecerle, seréis esclavo de aquel a quien obedeces, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, diga conmigo, gracias a Dios, que aunque éramos esclavos del pecado, ahora dice, habéis obedecido de corazón. Yo no sé cuántos quieren obedecer de corazón. Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina, de enseñanza, de palabra a la cual fuisteis entregados, a la cual Dios te llamó, y libertados del pecado. Diga conmigo, libres del pecado. Venisteis a ser siervos de la justicia. Ahora nosotros obedecemos a Dios, obedecemos su palabra. Y quiero decirte, como decía el apóstol Pablo, ahora yo soy esclavo de mi Señor, soy esclavo de Jesucristo, porque ahora a Él le obedezco, ahora a Él le sirvo. No sirvo más a este mundo, yo le sirvo a Dios. Diga conmigo, le sirvo a Dios. Dios quiere sacarte de la esclavitud. Dios quiere hacerte libre. Y para eso Dios envió un libertador. Dios preparó a Moisés y lo llamó y le dijo, mira Moisés, tú vas a ver algo especial aquí en este fuego. Ahí estoy yo, lo que es de mí, esto es santo. Dice la tierra que tú pisas es santa y yo soy Dios para ti. Pero voy a hacer algo a través de ti. Te voy a enviar como libertador para mi pueblo. Y ahora Dios ha enviado a un libertador a este mundo. Por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios a este mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios envió a Jesucristo como el libertador para este mundo. Dios envió a Jesús como aquel que traería libertad a su pueblo, a esta nación, a este mundo de la esclavitud del pecado. ¿Cuántos lo creen? Dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 8. Vaya conmigo a Primera de Juan capítulo 3 versículo 8. El que practica el pecado
que practica el pecado. Ay, qué feo se oye. Pastor. Mire hasta dónde se están llevando, moldeando ahora las nuevas corrientes y nuevos pensamientos. En este tiempo, cualquier palabrita a la gente los ofende. ¿No estoy de acuerdo cuando en una ocasión Jesús les dijo, a ustedes también esto los ofende? ¿Sí se acuerda cuando Jesús dijo eso? Porque somos confrontados por la palabra de Dios. La palabra de Dios nos viene a descubrir delante de Él tal como somos, nos viene a hacer que nos podamos mirar como a un espejo, como el espejo de la palabra. Por eso dice aquí Primera de Juan capítulo 3 versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, no es de Dios, es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio, pero para este asunto del pecado, para este asunto de la esclavitud, así como allá en Egipto Dios envió a Moisés como libertador a este mundo que vive esclavo en el pecado, Dios envió a Jesucristo como el libertador, dice la Escritura, porque entonces para esto apareció el Hijo de Dios, para esto apareció Jesucristo, para deshacer las obras del diablo, las obras de las tinieblas, para deshacer las obras del pecado. Diga conmigo, es Jesús. Es Jesús el libertador. Es ahora Jesús quien ha venido a traer libertad a este mundo del pecado. Yo quiero decirle en esta tarde que solamente por Jesucristo encontraremos esa libertad. Solamente por Jesucristo. Para esto apareció Jesús, el Hijo de Dios, para deshacer las obras de las tinieblas, las obras del diablo. Y entonces, este pueblo, los hizo libres. Diga conmigo, soy libre. Vaya conmigo a Éxodo, que se pueda dar cuenta que cuando ya estaban ahí ellos viviendo en desesperación, dice Éxodo capítulo 12, versículo 37, el título ahí dice: los israelitas salen de Egipto, partieron los hijos de Israel de Ramasés de Sucot, como 600,000 hombres a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gente y ovejas y muchísimo ganado, y cocieron tortas y levaduras de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlo fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para preparar comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años como esclavos. Yo no sé cuánto tiempo tú vives como esclavo del pecado, o cuánto tiempo más piensas vivir ahí. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová, todo su pueblo, salieron. Diga conmigo, salieron.
salieron de la tierra de Egipto. Dios los hizo libres. Los sacó de esa esclavitud. Quiero que vaya conmigo al libro de Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Escuche con atención. Dice así: estad pues firmes. ¿Cómo vamos a estar? Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Diga conmigo: soy libre. ¿Quién nos hizo libres? Es Cristo quien nos hizo libres. Y ya no estáis otra vez sujetos, ya no vas a estar bajo el yugo de la esclavitud. Porque Él me ha hecho libre. Diga: y estoy firme en la libertad. Es Cristo quien te ha hecho libre, para que no sigas otra vez más sujeto al yugo de esclavitud. Es el propósito de Dios, hacernos libres. Yo quiero que vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 8. Vaya por favor conmigo a Juan, capítulo 8. Póngase de pie. Vamos a ponernos de pie en esta tarde. Juan capítulo 8, versículo 36. Esteban, ayúdanos por favor en el piano. Aquí hay algo interesante esta tarde, en esta hora. Dios quiere llevarte a otro nivel en tu vida. Tú vas a decir: pero pastor, pero también la Biblia dice, pues ¿quién no comete pecado, quién no comete falta? Sí, eso es obvio. Todos, ¿verdad? Dice que todos pecamos. Pero no puedes vivir en el pecado. No puedes tener el pecado como una práctica en tu vida. Por eso entonces Dios envía a ese libertador para sacarte de la esclavitud del mundo, del yugo de Faraón, y seas completamente libre. 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 Dice en el libro de Juan capítulo 8, versículo 36. Escuche con atención. Si puede, subráyelo. Dice así: así que si el Hijo os libertare, si Jesús, el Hijo de Dios, si Jesucristo os libertare, seréis verdaderamente libres. En uno de los países con un régimen comunista muy difícil en este mundo como es China, el evangelio ha llegado en cierta manera y en cierta forma. Y hay gente que está conociendo a Jesucristo en medio de circunstancias tan difíciles
como en China. Y cuando la gente viene a Jesucristo y conoce el cristianismo y tiene una Biblia en su mano, entonces serán llevados presos. Y ahí en la cárcel les obligan y les dicen: mira, si tú quieres salir de la cárcel, irte a tu casa y estar con tu familia, solamente tienes que hacer una cosa: romper este libro, negar a Cristo, y te vas a tu casa. Y una persona que había conocido, es un testimonio real, había conocido a Jesucristo de una manera tan profunda y se había enamorado tanto de Jesucristo, porque así es Jesús. Cuando tú lo conoces, te seduce, te apasiona y te enamoras de Él y das todo por Él y decides ser esclavo de Jesucristo por voluntad propia. Le dijo: no, yo no voy a renunciar a mi fe, no destruiré la palabra y mucho menos negaré a Jesucristo. Aquí déjenme en la cárcel. Solo les pido una cosa: se quedó con una hoja de la Biblia, con una sola hoja. Y todos esos años vivió con esa hoja, leyendo los mismos versículos. Eran Juan 6 y Juan capítulo 8. Estaban ahí mismo. Escuche esto. Dijo: prefiero estar aquí en la cárcel siendo esclavo de Jesucristo, pero este libro eterno me dice que aunque estoy preso, soy verdaderamente libre. Ahora vivo en libertad. Levanta tus manos en esta hora. Solo en Jesús hay libertad. Eres libre. Solo Jesús te puede dar libertad. Libre del pecado. Reconoce a Jesús como tu Salvador. Entrégale tu vida. Él quiere hacerte libre. Dios ha enviado al libertador, a Jesucristo, para sacarte del yugo de esclavitud. Hoy eres libre. Levanta tus manos y dígale: soy libre por medio de Jesucristo. Soy libre del pecado. Dígale: tú me has libertado, Señor. Pagaste el precio en la cruz del Calvario. Derramaste tu sangre para hacerme libre. Ahora mismo, dígale: ahora mismo deshacemos las obras de las tinieblas por medio de Jesucristo. Dígale con sus propias palabras: me deshago del pecado. No más, dígale: no más practico el pecado, porque Cristo me ha libertado. Eres libre, eres libre, eres libre, eres libre, eres libre. Tú puedes vivir en la completa libertad de Jesucristo. En la completa libertad de Jesucristo, el Hijo de Dios. En Él hay libertad. En Él hay libertad. Y en esta hora proclamamos libertad a los que son esclavos del pecado.
El pecado no se puede enseñorear de tu vida. El pecado no puede venir a ser Señor de tu vida. El Señor de nuestras vidas es Jesucristo. A Él le obedecemos. A Él lo seguimos. Es Jesús el libertador. Eres libre, eres libre. Levanta tus manos, eres libre de la esclavitud. Ya no eres esclavo, ahora eres hijo de Dios. Ahora eres hijo de Dios. Te sacó de Egipto, de mano de Faraón, para vivir en libertad. La libertad con que Cristo nos libertó. Oh, te adoramos, Rey. Te adoramos, Señor. Te exaltamos, Jesús. Dele gracias a Dios porque ahora eres libre. Dígale gracias, Señor, porque ahora vivo en libertad. Gracias, Señor, porque ahora me has traído a esta tierra mejor. Levanta tus manos y dile: mejor que Egipto, me has traído a tu casa, a un lugar donde fluye tu bendición, a un lugar donde fluye tu amor, de tu poder, de tu misericordia sobre nosotros. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús. Dígale: sí, dígale: dígale con todo su corazón. Sí, dígale. Él escucha tu clamor. Si vives cansado del pecado, Dios ha escuchado tu clamor para sacarte de Egipto, del pecado, para sacarte y hacerte libre. Oh, dígale: sí, dígale. Dígale en esta hora: libres, libres del pecado. Sí, somos libres. Gracias, Señor, por la libertad en Cristo. Oh, dígale: me ha libertado.